¿Estamos seguros que el posmileísmo será mejor? Para las almas sensibles, aclaremos de inmediato. El título es una provocación. Es una provocación a ustedes, sí, porque son almas sensibles. No obstante, creo que la pregunta es válida, de modo que, si ya saben que el día después de mi ley será mejor, pueden evitar leer o continuar en esta columna. Segunda aclaración. Plantear este interrogante no supone una defensa del actual gobierno, ni una valoración positiva, ni un llamado a defenderlo. De modo que podemos ser enormemente críticos de este gobierno, incluso podemos decir que es lo peor que nos pasó en la historia, es lo peor que le pasó a la humanidad, y sin embargo preguntarnos si estamos seguros que el postmileísmo, que el día después de Milei será mejor. La pregunta es, además de provocadora, en parte retórica, porque efectivamente no sabemos si lo que vendrá después de Milei será mejor, pero al mismo tiempo dejamos abierta la posibilidad, quizás contra todo pronóstico, que la respuesta al antisistema no sea un retorno al sistema, sino un salto a un nuevo vacío, incluso encarnado en un sujeto que aún no conocemos, del mismo modo que nadie tenía en su radar 2 años y medio antes de la elección de 2023 que el ganador sería ese economista anarcocapitalista, conservador y populista que se preparaba para dar el salto a la política de la ciudad. Para decirlo con nombres propios y con claridad, el fracaso de las grandes coaliciones que se alternaron en el poder generó un Milei. ¿Qué podría generar entonces un eventual fracaso de Milei? El sistema de partidos y la forma de hacer política ha sufrido tal conmoción después de la última elección que todo es posible y al outsider le puede salir un outsider más outsider por derecha, ya por izquierda, por arriba, por abajo. Incluso a contramano de lo que indicaría el politólogo italiano Giuliano da Empoli en Los Ingenieros del Caos, no es cierto que la nueva era populista sea posideológica, o no siempre en todo caso. Digo, posideológica en el sentido de ser una suerte de dispositivo de exaltación de las pasiones tristes completamente vaciada de contenido, ¿no? Como decir, bueno, impulsemos la indignación, impulsemos el odio, impulsemos esto sin ningún tipo de contenido. No es, o sea, por supuesto que ha sido así en muchos casos, podría serlo en la Argentina, pero el caso de Milley ha sido el contrario. Se trata de un ejemplo de sobreideologización del debate, así se dice. Es decir, hay algoritmo, hay caos objetivo y exacerbación de ese caos objetivo por los ingenieros del caos que todo lo exacerban, pero hay ideología, mucha ideología. Lo que en todo caso sí cabe decir es que esa ideología, por lo menos para el ejemplo que estamos dando, está más en el presidente y sus funcionarios que en la ciudadanía. Y discúlpeme si les pincho el globo, pero que la mitad de los argentinos no es anarcocapitalista. De modo que lo que viene puede venir de cualquier lado. Incluso puede venir desde una ideología potente y radical, exactamente opuesta a la de Milei. No lo sabemos. Porque, a ver, el patrón que parecía seguir la política, al menos desde el 2003, ofrecía como respuesta a un gobierno de centroizquierda que fue a la izquierda lo más que pudo, un gobierno de centroderecha que fue a la derecha lo más que pudo. Sin embargo, el fracaso del gobierno de Macri en la lógica esta de la grieta parecía obligar a una versión moderada del modelo anterior, del modelo kirchnerista. Esa versión moderada es Alberto Fernández. Y allí se rompió el patrón, digamos, después de esa administración se rompió. En ese momento o en esa situación, digo, el escenario estaba servido para responder con la versión moderada del macrismo, Rodríguez Larreta. ¿Mm? Hasta que el propio Macri la hizo volar por el aire como un verdadero Cronos devorando a sus hijos y le allanó el camino al candidato imposible, que probablemente acabe devorando al propio Macri. Pero bueno, ¿sí? Entonces, digo, la respuesta esperable era Rodríguez Larreta, la respuesta esperable Alberto Fernández. Y bueno, ya sabemos lo que pasó. Ahora bien, en un país donde la semana que viene es el largo plazo, imaginarnos la Argentina del 2027 es gozar de un optimismo cándido, pero
tras varios meses en los que vimos a la figura de Milei fortaleciéndose, después de que muchos auguraran que no llegaría a marzo de 2024, el 2025, esto lo venimos charlando, viene siendo un año muy errático para el gobierno, con varios errores no forzados y con claras muestras de debilidad. Y a propósito, bueno, justamente de estas últimas, es probable que la actual administración no pueda avanzar con la imposición de los jueces de la Corte, su bancada de librepensadores cruje cada vez que hay sesión en el Congreso, y por primera vez, probablemente por una serie de señales anticipadas y mal comunicadas, el mercado parece empezar a desconfiar. Y si en vez de salir bien sale como el culo, serán mandriles, pero reconocen cuando hay olor a sangre. Y lo cierto es que el precio del dólar no se sostiene. Es bastante simple. No hay que ser economista, hay que salir a la calle, hacer cuentas, comprar un par de cosas. Sobran las variables entonces que muestran que ese precio está mantenido artificialmente para controlar la inflación, tal como hicieron los gobiernos de mandriles que le precedieron. Y ya sabemos también el desenlace. Entonces, el fondo ofrece dólares, el Fondo Monetario ofrece dólares, pero a cambio pide una actualización de su precio para que no acabe en una fuga, como la que el propio fondo le permitió a Macri cuando le brindó un préstamo claramente político. Y tienen razón ahora en pedirlo. Ya hemos estado allí, por cierto. Bueno, a propósito, el gobierno de Milei está entrando en ese momento en que el mercado pide todo el tiempo señales. Ustedes escuchan a estos economistas, el mercado está pidiendo señales. Y en la jerga futbolera eso supone que todo el tiempo te corre el arco. Las señales nunca alcanzan, porque desconfía o porque sabe que en algún momento el gobierno deberá ceder. Y esas son malas noticias, porque una vez que se activa esa rueda, no cesa, y no cesa nunca. Y si salimos, en todo caso, de lo económico, lo del último miércoles, de la marcha de los jubilados, era muy relevante, no por las razones que se esgrimieron, sino porque la eventual repetición de una jornada como la del miércoles anterior, es decir, la primera, donde hubo detenciones al voleo, heridos graves, eso hubiera potenciado una escalada hacia un lugar desconocido. O quizás peor aún, hacia un lugar bastante conocido por los argentinos. Protesta, violencia, represión, muertes y gobiernos debilitados que se tienen que ir. Y la política puede controlar algunas cosas, pero no puede controlar la violencia una vez que se desata. Quizás por eso, en esta, si quieren, segunda jornada o en la jornada posterior a esa primera de tanta violencia, decidieron controlar a la policía. Te cagan a palos mientras pueden, pero tampoco son boludos. En lo inmediato, a mediados de abril se anunciaría un nuevo acuerdo con el fondo. Achacárselo a Milei es en parte injusto, porque no deja de ser cierto que el país no puede pagar la deuda que refinanció Guzmán y que contrajo Macri con el mismo ministro de Economía que hoy tiene Milei. Máxime después del rojo en las cuentas que dejó la administración de Massa cuando estuvo en Economía. Pero en todo caso, el principal responsable es Macri, quien endeudó al país de modo tal que se trata de una deuda impagable, la cual probablemente sea refinanciada una y otra vez por sucesivos gobiernos, porque es un número sideral. Esto marca una importante diferencia con el préstamo que Kirchner se sacó de encima cuando pagó casi 10.000 millones de dólares para ganar independencia económica, aún a riesgo de no hacer el mejor negocio, porque lo sabemos, las tasas del fondo suelen ser seductoras. Y en eso, a su vez, creo que también tenemos que ser justos, el kirchnerismo ha sido consecuente y votó en contra de todos los acuerdos, incluso cuando lo impulsó su propio gobierno, inaugurando la era del oficialismo opositor. Recuerden, Guzmán, Alberto Fernández y la ruptura que se dio en ese momento. Y en todo caso, digamos, a ver, o dicho esto, y sin caer en la falacia no hay alternativa, que también es la clásica, ¿no? Está mal, pero no hay alternativa. Lo que sí cabe preguntarle al kirchnerismo es qué propone en esta situación puntual. Es decir, con el préstamo de Macri ya consumado. Que me digan, no es bueno pedirle al fondo, yo creo que eso más o menos lo entendemos todos. Es decir, ahora, hay que resolver ahora esta situación, no es una situación abstracta. Hay un préstamo de Macri que ya está, que ya llegó, son 45.000 millones. ¿Qué hay que hacer? No pagar.
entrar en default, unirse a la ultraizquierda y pedir que la paguen los capitalistas, son alternativas, aunque tendrían costos quizás más altos que pagar. Pero en todo caso, si ese es el plan, bueno, habría que explicitarlo, que salgan y digan, miren, si nosotros somos gobierno, no vamos a pagar, o vamos a pedir que la paguen los capitalistas. Ahora bien, si de lo que se trata es de retomar las famosas frases de Néstor Kirchner, los muertos no pagan, o el déjennos crecer, de acuerdo, en lo personal, yo estoy de acuerdo. Pero entonces hay que refinanciar la deuda, digamos, y hacer un acuerdo nuevo con el fondo, porque los 45.000 millones no se pueden pagar. Y sin embargo, de alguna manera hay que pagarlos. O hacer como si tuviéramos la voluntad de hacerlo mientras lo refinanciamos al infinito. Pero bueno, algo hay que hacer. Dicho esto, después del acuerdo comenzarán las sucesivas elecciones en distintos distritos. Ya en mayo hay varias, no me acuerdo si hay una anterior, creo que esta es la de Santa Fe antes. Habrá tiempo para analizar, pero es obvio que el gobierno va a sumar muchos legisladores porque no renueva ninguno, ¿no? Así que es muy simple la cuenta. Es todo ganancia. Incluso repitiendo su performance del 30% de la elección ejecutiva, al gobierno le alcanzaría para conformar un bloque que tendrá que negociar para alcanzar mayorías, pero que en todo caso, a favor del gobierno, ya no estaría a juicio del tiro, del tiro político, del juicio político. Ya no estaría a tiro del juicio político. Ese escenario permitiría un camino más allanado para la segunda parte del mandato y, sin embargo, al mismo tiempo, ni siquiera un eventual triunfo a nivel nacional, supongamos incluso saque más y ganen, es garantía de que la debilidad que viene mostrando el gobierno este año cese. Especialmente porque un eventual ajuste en el precio del dólar, como mínimo y para ser generosos, ralentizará la baja de la inflación, que es el principal activo de la actual administración. Supongamos, no estamos hablando de una devaluación del 120% como la que hizo Milei cuando asumió, pero una devaluación del 20, el 30%, bueno, es significativa también, claro, e impulsaría la inflación. Con todo, en ese momento empezará otro partido, después de que digamos, todos los manuales de ciencia política sirvieran para poco y mientras somos testigos de los experimentos a nivel mundial que los países occidentales están ofreciendo ante la insatisfacción crónica de sus ciudadanos. Insatisfacción que buena parte adjudica al sistema democrático. Lo estamos viendo en numerosas encuestas. En ese momento, digo, y ante un eventual nuevo fracaso, en este caso del mileísmo, quizá la pregunta acerca de si estamos seguros que el día después de Milei será mejor, esa pregunta, digo, suene menos a provocación y merezca una respuesta urgente.